Justifica al pecador. ¿Y qué significaba en palabras sencillas justificar? Era colocar la santidad de Cristo en nosotros y Cristo a cambio llevaba o lleva nuestros pecados. Qué tremendo, hermanos. Su santidad, su obediencia y su perfección nos otorga a nosotros gratuitamente, porque Él pagó por eso. Él pagó con su vida, pagó con su sangre para que a nosotros sea gratis, sea gratuito, sea un don, un favor que no merecemos. Entonces imagínense, tenemos la santidad de Dios, la obediencia de Cristo, la justicia de Cristo. Tenemos gratuitamente, es otorgada al pecador que cree en Jesucristo, que cree en el Evangelio y que se arrepiente de sus pecados. ¿Y qué llevó Cristo? Nosotros, nuestros pecados. Y los colgó en la cruz del Calvario, y Él se colgó también en la cruz. Como decía Tomás, derramó su sangre, demostrando el Padre que cumplió su pacto con nosotros, que su sangre preciosa es la garantía de nuestra redención. Se pagó el rescate a precio de sangre. Eso es justificar. Eso es lo que hablamos el domingo pasado. Y podemos abordar un poco más sobre la justificación hablando de las bendiciones, de los resultados. Fíjense, en Romanos 5 habla de los resultados de la justificación. ¿Qué de bueno o qué bendiciones espirituales he recibido por medio de esa justificación? Vamos a leer: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando justificados, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Qué tremendo pasaje, hermanos. Dice una frase cristiana: con Cristo todo es ganancia. Es una frase que se usaba en los 70, en los 80, que usaban los evangelistas para decir que todo es ganancia, nada es pérdida. ¿Por qué? Porque entramos en el reino, tenemos vida eterna y tenemos no solamente la vida eterna, sino todos los privilegios de un cristiano, todos los privilegios de ser hijos de Dios. Y cuando llega a nosotros, hermanos, la buena noticia, el Evangelio, y la escuchamos y la creemos y también nos arrepentimos de nuestros pecados, Cristo es nuestro Salvador y Cristo pasa a ser nuestro Señor eterno. Y también somos participantes de los beneficios. Vamos a ver los beneficios espirituales. Dice la Biblia, hermanos, que cuando colocamos la fe en Jesucristo, Dios Padre nos declara justos delante de Él y estamos justificados, estamos aprobados. ¿Qué significa que estamos justificados, hermanos? Que estamos aprobados por Dios.
Eso es tremendo. Cuando lo entendí mejor y lo voy entendiendo mejor, que Cristo no me mira como un pecador. Cristo me mira como si fuera que le vea a Jesucristo en mí, o le vea a Jesucristo en mí. Eso se llama justicia, eso es justificación. Cristo me trata como un ser santo, un ser sin mancha. Así me trata Dios, así me ve Dios, porque Cristo está en mí. Eso implica la justicia de Dios. Eso implica de que yo sea creyente. Eso debe dar gozo a mi alma, de que sin merecerlo, sin haber hecho ninguna obra, porque ninguna obra mía sirve para que yo sea justificado, eso debería ser motivo de gozo constante, de recordatorio constante, de que me siento pecador, soy en mi humanidad, me declaro pecador y reconozco mis pecados y sé que sigo pecando dentro de su gracia, porque estoy en este cuerpo, porque tengo la mente imperfecta todavía. Pero el gozo y el consuelo del Señor es que también soy santo y sin mancha delante de Él, en Cristo Jesús, por los méritos de Cristo. Eso es lo tremendo, hermanos, de la iglesia. Esta justificación se hizo a través de la obra en la cruz del Calvario. Fue allí que se produjo el glorioso intercambio, el intercambio en el Calvario. El justo por los pecadores, el justo por los pecadores. En vez de ir nosotros directamente cada uno a pagar por su pecado, no podríamos hacerlo, ni si pagásemos nosotros cada uno, porque era necesario que el que pagase la deuda sea sin mancha, sea obediente hasta la muerte, sea perfecto el sacrificio. Entonces, ni siquiera si poníamos nuestra propia vida por nuestra propia salvación, no seríamos aprobados por Dios. En cambio, en Cristo y su obra en la cruz, somos declarados aprobados. Somos aprobados por Dios. Estamos justificados. En el capítulo 4, si le dan una mirada a Romanos 4, básicamente hay que leerlo en la casa para tener todo el contexto. El ejemplo de Abraham dice en Romanos 4:1, ¿el ejemplo de qué es Abraham? El ejemplo de una salvación por la fe. El ejemplo de cómo Dios justifica. Lo que está explicando en el capítulo 4 es cómo Dios justifica al pecador por la fe. No por la ley, no por las obras de la ley. Ninguno puede ser justificado por las obras de la ley, sino por la fe. Y el ejemplo en el Antiguo Testamento es Abraham, que creyó y le fue contado por justicia, dice la Biblia. No ha hecho ninguna obra Abraham, no ha hecho algo que amerite su salvación o que esté en la presencia del Señor, sino que fue la fe. Fue la fe dada por Dios, es un don de Dios, es un favor de Dios. Por eso resuelve en el capítulo 5, si miramos, Pablo ya con el ejemplo de Abraham dice, entonces estamos justificados. Justificados pues, si miran el versículo 1, da como un cierre en esa parte y dice, estamos justificados pues, así como Abraham, por la fe. Y tenemos paz para con Dios, tenemos paz para con Dios. La Biblia también dice que tenemos la justicia de Cristo y no solo eso, también dice que somos preservados. El Señor nos cuida esa justificación mientras estamos en este cuerpo. Él cuida nuestra salvación. El Señor nos protege, nos cuida y nos hace perseverar. La iglesia debe entender eso también. Que el evangelio verdadero se trata de que Cristo y que no solo justifica, sino también que preserva, nos preserva. La oración del Padre Nuestro dice, líbranos del mal.
Líbranos de perder la salvación, significa eso. Líbranos del maligno, líbranos de las garras del diablo de vuelta. Y eso el Señor lo está cumpliendo a nosotros, aunque ni nos demos cuenta. Él nos está preservando, Él está velando por nosotros. Romanos 8, si lo ven después, habla de que Él intercede por nosotros. Que también el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En Judas 24 dice que somos guardados, somos protegidos. Vosotros que sois guardados por el poder de Dios. En Juan 10, 27 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Al principio dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. No perecerán jamás. No perderán su salvación. No perecerán. La palabra perecerán, guardar en la Biblia habla de la vida eterna, no de la situación temporal, no de la situación o circunstancias temporales. En definitiva, ocurre algo más importante. Dios guarda mi alma del mal, del infierno. Eso es más importante. La muerte física, hermanos, para Dios es algo temporal. Es un paso nomás para ir al cielo desde el punto de vista divino. Aún la muerte, hermanos, en Cristo nos libra del mal, nos guarda. Es un proceso natural que debe ocurrir, la muerte física, por causa del pecado. Las enfermedades, las tribulaciones, las circunstancias malas no significan que Dios no nos está guardando del mal. Dice en Romanos 8 que todo eso ayuda para bien, para el creyente. Eso implica la justificación, hermanos. Justificado significa estar completos en Cristo. No solamente ser creyentes o tener el carácter de Cristo, o tener la presencia de Cristo, o tener una posición celestial delante de Dios, sino también implica el ser guardados, ser cuidados. En Romanos 8 dice, ¿quién me separará del amor de Cristo? Romanos 8:35 en adelante. En Isaías 11:5 dice que será la justicia de Dios cinto de sus lomos y su fidelidad ceñidor de su cintura. Ya hablaba de la justicia de Dios en Isaías. Vamos a abrir en Salmos 36. Ese sí podemos leer. Salmos 36:5 queda más claro, o está más claramente la justicia de Dios. Salmos 36, versículos 5 al 10, lo que implica su justicia en nosotros. Salmos 36, 5 al 10. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Entonces, la justicia de Dios, la salvación, implica también, por extensión, su misericordia. Cuando nos preserva Dios, hermanos, ¿por qué Dios guarda nuestra salvación y la cuida a Él hasta el final? Porque Él usa de su misericordia. Él usa misericordia sobre nosotros. En Salmo 103 dice que somos polvo. Aún los creyentes somos polvo, porque estamos en este cuerpo.
Aún los creyentes tenemos debilidades. Aún los creyentes tenemos luchas y más luchas que cualquiera. Los cristianos son las personas que más luchan porque tienen la justicia divina, los que más luchan contra el pecado, contra su pecado y contra la maldad de afuera. Los ojos de los cristianos no pueden ver las injusticias, ¿verdad? No podemos oír de mentiras o aberraciones. Al creyente que va creciendo, hermanos, ya le hace mal cada vez el pecado. Le hace mal su pecado, le hace mal el mundo, la situación del mundo. Y si no fuera, hermanos, por la justicia de Dios, por su misericordia, no podríamos vivir en esta tierra. Es por eso que leemos Salmos 36 y dice en el 7, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Volviendo a Romanos 5, y podemos estudiar este pasaje sabiendo entonces lo que es la justificación. Sabemos lo que significa estar justificados, o vamos entendiendo lo que es estar justificados. Tenemos bendiciones. Podemos enumerar algunas bendiciones espirituales que tiene la justificación. Dice el 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Número 1, tenemos paz. Tenemos paz con Dios. Decían o dicen las grandes potencias, ¿saben cómo dicen las grandes potencias, los presidentes de las grandes potencias, de la OTAN, de las confederaciones? La única forma de mantener la paz en el mundo es haciendo armas nucleares. Imagínense, es fabricando armas nucleares, es amenazar al otro, es la forma de mantener la paz, es armarnos, es tener una nación armada. En el panorama de hoy y de décadas atrás, Estados Unidos representa a Occidente, al mundo occidental. Es como el papá y el cuidador de nosotros, más o menos Estados Unidos y de Europa, ¿verdad? El mundo occidental, el mundo capitalista, el mundo comercial, el mundo más liberal. Más o menos como que hay dos bandos en el mundo. El mundo progresista, capitalista, liberal. Entonces es como que Estados Unidos se arma de explosivos, de ejército, de material bélico para proteger el mundo occidental y de paso tratar de proteger la paz mundial, de mantener la paz mundial. Pero ese es todo el método humano de paz. En el otro lado está el mundo oriental, cerrado, anti-norteamericano, también con sus bienes y riquezas que tienen petróleo, tienen minas de oro, diamantes y compañía. También sus gastos son para material bélico, para armas, para apuntarse el uno al otro. Esa es una básica ilustración. Es como que las potencias que están peleadas se apuntan sus misiles unos a otros y están alertas y están diciendo, así vamos a estar en paz, pero tenemos que armarnos por las dudas, ¿verdad? Estar en paz. También las familias, la sociedad busca la paz, busca la paz. Las personas están buscando paz. Muchos están solamente pidiendo paz personal, no tienen paz. Las familias, los matrimonios quieren paz. Muchos sueñan con paz en su casa, tener paz. Hacen sinónimo de tranquilidad y paz. Muchos protegen su casa para tener paz, ¿verdad? De los visitantes, de las personas que les gusta robar la cosa ajena, ¿verdad? Tocar la cosa ajena. Quieren paz. Muchos quieren paz. Muchos pagarían fortunas para tener paz. Pero es la paz
esa paz no van a tener. O los que tienen paz tienen una paz aparente y mundana. Fíjense el versículo 1. Nosotros, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, pero esta paz es diferente. Es diferente a lo que el mundo entiende como paz. Para el mundo, paz es tranquilidad constante. Tranquilidad constante. La paz se declara después de una guerra, ¿verdad? La paz que dice el apóstol Pablo aquí es que ha terminado la guerra contra Dios. Cristo fue el pacificador. Bienaventurados los pacificadores, hablando de Él, Cristo. Cristo es el mediador de los que están en pelea, el hombre con Dios. El hombre se rebeló contra Dios y declaró la guerra a Dios, y Dios también les declaró la guerra. Pero en Cristo hay paz, hay reconciliación. Esa paz necesita la gente afuera, hermanos. Por eso vamos a evangelizar. Y esa paz se obtiene con la justificación. La paz con Dios necesita. Decía un predicador inglés llamado Martin Lloyd Jones, ¿verdad? No lo sé pronunciar bien, pero más o menos así. El hombre no necesita nada. El hombre solo necesita hacer las paces con Dios. Hacer las paces con Dios. Necesita la paz. Necesita reconciliarse con Dios. Es el único camino que tiene. Los hombres dicen, si tuviera salud sería feliz. Si tuviera un poco más de dinero estaría mejor. Si me saliera el trabajo que necesito estaría mejor. Pero eso no es paz. Eso es una paz del mundo. Fíjense lo que dice Juan. Vamos a ver, Juan 14. ¿A qué se refería Jesús con la paz? Juan 14, 27. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy, mi paz. La paz divina, la paz que el hombre no tiene y que no puede dar. Es una paz sobrenatural. ¿Qué paz ofrecía Jesús? La reconciliación con Dios. El que está reconciliado con Dios, hermano, duerme tranquilo. Vive tranquilo y anda tranquilo. Piensa tranquilo. Hace sus cosas cotidianas en paz con Dios. Qué tremenda es esa paz, hermanos. Fíjense lo que dice después el 27. Yo no la doy como el mundo la da. Hay dos tipos de paz. La paz que ofrece el mundo es una paz aparente y terrenal. Es temporal. Uno puede pasar tiempos de paz con un montón de dinero en la cuenta bancaria. Va a tener una sensación de bienestar, ¿verdad? Un tiempo de paz. Haciendo terapias para tener paz interior también va a tener una sensación de paz y puede tenerla aparente. Teniendo una familia estable puede tener una sensación de paz también. Todo eso lo ofrece el mundo. Muchas formas de tener paz, muchas formas de tener paz. Pero nunca tendrá la paz que necesita, nunca, a menos que Cristo justifique su vida. A menos que Cristo sea el que justifique su vida. A menos que haya reconciliación con Dios, el hombre estará sin paz. En otro pasaje en Salmos, dice que no hay paz para el impío, no hay paz. No hay paz para el impío. Es más, Dios está como airado contra el pecador. Airado en el sentido de que hay una declaración de guerra que no se resuelve en esa persona porque no se reconcilia con Dios. No hay paz.
La bandera de Paraguay me gusta porque dice paz y justicia, ¿verdad? Paz y justicia. O sea, lo que está diciendo es un mensaje que viviendo en esta tierra, viviendo en este país, uno experimentará paz, tranquilidad, tranquilidad para vivir. Es un país pacífico, no quiere problemas, eso es lo que está diciendo. Nuestro lema es paz, tranquilidad. El que viene aquí va a vivir tranquilo, ese es el mensaje. No somos un pueblo guerrero que siempre se está peleando con otros países todo el tiempo. Paz y justicia. Que haya justicia en la sociedad, que haya justicia, que se viva justamente y dignamente y honestamente. Eso es lo que declara la bandera, ¿verdad? Paz y justicia. Como emblema, como la principal característica de nuestro pueblo. Pero ni aún así el hombre no estará en paz, a menos que esté en paz con Dios. Y debe ser justificado. Vamos a ver otra vez Romanos 5. Romanos 5, debe haber paz, pero es una paz sobrenatural. Es una paz sobrenatural. ¿Por qué hay paz, hermanos? Cuando en una guerra hay paz, cuando uno de los dos se rinde, cuando uno de los dos pide la paz, o el otro contrincante ofrece paz y se firma. Yo he visto el documental de la Segunda Guerra Mundial y me gustó mucho la parte final de cómo sometieron a los alemanes, ¿verdad? Había dos grupos, estaban los aliados, Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, Francia, y estaban los del eje, como se le dice, los contrincantes, las naciones del eje, Alemania, Japón, Italia, ¿verdad? Y en la Segunda Guerra Mundial ellos se pelearon, pero los aliados ganaron, entraron en Alemania y destruyeron la capital y no tuvieron otra que rendirse. Los alemanes se rindieron, pero no era solamente eso, rendición y los soldados bajaron las armas, sino que había que firmar el tratado de paz. Los alemanes, los generales alemanes tenían que firmar un documento que decía nos rendimos, ganaron la guerra, un documento tenían que firmar, declarando que no van a pelear más y que bajan las armas y que perdieron. O sea, es humillante, ¿verdad? Y los alemanes, dice este documental, que trataron de negociar la paz. Por ejemplo, que se termine la guerra, pero que los alemanes decidan cómo seguir la vida y manejar Alemania. Y los aliados dijeron no, sin ninguna condición. Se tienen que rendir bajo los términos de los aliados. Impresionante, hermanos. Y tenían que firmar. Esa firma, hermanos, ahí firmaron. Se le quitó territorio a Alemania. Tuvieron que pagar multas y multas. O sea, el costo de la guerra la tuvo que pagar Alemania y los otros países. Todos los términos de la paz hay que firmar. Rendición. ¿Cuándo hay paz para con Dios entonces? Fíjense el versículo 1. Tenemos paz para con Dios cuando el pecador se rinde bajo los términos de Dios. Y la firma es la sangre de Cristo, hermanos. El tratado de paz se hace con la sangre de Cristo, la sangre del Cordero de Dios. Entonces el Señor tiene paz con los que se rinden, reciben la paz que necesitan, pero con los que se rinden.
Ese es el evangelio con los que se rinden. Las personas, hermanos, que dicen que tienen a Cristo, que creen en Dios, pero no se han rendido legítimamente, no están en paz todavía con Dios, están engañados. Creen que Dios está a su favor. Dios ciertamente ama a los pecadores dándoles la vida, el aire, el alimento, pero no la vida eterna, hermanos, no la vida eterna. Lo que necesita el hombre es la vida eterna. El agua, la vida, el alimento, el sol, las cosechas son bendiciones temporales. Es la manifestación del amor de Dios, nada más. Pero el hombre necesita la vida eterna. La vida eterna, hermanos. La justificación da esa vida eterna. La justificación de Cristo es la garantía de esa vida eterna. Dios mismo garantiza esa paz. Ya lo leímos, ¿verdad? Juan 14:27. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Gracias a esa paz, ¿por qué nosotros podemos orar, por ejemplo, hermanos? Entrar en casa, entrar en tu pieza y empezar a orar. Buen día, Señor. No sé, como uno ora, ¿verdad? Señor, te doy gracias por este día. ¿Por qué con esa libertad podemos entrar? Porque hay paz. Podemos hablar con el Rey en su trono sin intermediarios. Entramos en su presencia las 24 horas, cuando quieras. Entramos confiadamente al trono de la gracia. Esa es la ventaja y el beneficio espiritual de tener justificación. La justificación de un cristiano, hermanos, trae paz, paz con Dios. Experimentamos la paz. ¿Puede haber problemas matrimoniales de los creyentes? Claro que puede haber, porque somos imperfectos. Pero la paz no es quitada. Tenés la paz de Dios. ¿Puedes tener problemas con Dios en tus debilidades? Sí, pero la paz no es quitada, no es arrancada. Tenemos paz para con Dios. Ciertamente vamos a estar inquietos y tristes y nerviosos por los problemas que tenemos. Pero la paz para la vida eterna no es quitada, no es quitada. Ese es el beneficio que tiene un creyente, hermanos. Tenemos paz. Y si sabemos que tenemos paz, podemos dormir tranquilos. Tenemos la paz con Dios, paz con Dios. En el Antiguo Testamento, hermanos, decir que puedo hablarle yo a Dios era una locura y una herejía. ¿Cómo alguien pecador puede hablar con Jehová de los ejércitos, el Santo de Israel? ¿Cómo alguien puede entrar nomás en su presencia? Si el reglamento decía que solo el sumo sacerdote puede estar en su presencia, ¿cómo puede ser? Y el sumo sacerdote debería estar puro delante de Dios. Había un ritual, hermanos, para entrar en la presencia de Dios. El sumo sacerdote tenía que purificarse todo su cuerpo primero, vestiduras impecables y también su corazón impecable, para entrar un rato en la presencia de Dios. Porque sin santidad nadie verá al Señor, es un principio divino. Pero en Cristo, hermanos, cualquiera de nosotros entra en su presencia gratuitamente, porque nos hizo a nosotros también sacerdotes. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Nos hizo sacerdotes. Nosotros también entramos en su presencia y entramos confiadamente. Esa es la grandeza de la paz. Eso es lo bueno de tener paz con Dios. Pero para eso tenemos que estar justificados. Cuando salgamos a las calles, hermanos, tenemos que llevar este mensaje.
El hombre necesita paz verdadera. Podés preguntarle en la calle, podés preguntar si tiene paz. Y te puede decir que sí, ciertamente, medianamente, mucha paz, poca paz. Pero tenés que recordarle que esa paz no le va a servir delante de Dios. Que necesita la paz de Cristo. Necesita la que Él da, no la que el mundo puede dar. Dice el versículo 2, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Estamos firmes, es otra bendición espiritual. Estar firmes, firmezas. ¿De qué habla, hermanos? Versículo 2, fíjense, en la cual estamos firmes. Habla de una posición. Nosotros somos santos, tenemos una posición espiritual. Estamos en Cristo. La iglesia tiene que saber que nosotros estamos en Cristo. Somos de Cristo y estamos en Él. Estamos en Cristo. Todos los que son de Cristo. ¿Se está entendiendo, hermanos? No nos vamos al cielo por nuestras obras. Nos vamos al cielo por estar en Cristo. Es lo que necesita el mundo, hermanos. Estar en Cristo. No hacer obras. Ni siquiera hablar o pensar de Cristo, sino estar en Cristo. ¿Quién te coloca en su presencia? ¿Quién coloca, hermanos, al pecador en la presencia de Dios? Dios mismo lo coloca. Nosotros no entramos en el reino, el Señor te mete en el reino. Eso tenemos que entender. Si nosotros entrásemos en el reino caminando, quiere decir que hicimos obras o merecemos entrar. Pero como no merecemos, el Señor te toma y te introduce en el reino. Al creer en el Hijo de Dios, a poner la fe en el Señor Jesucristo, somos introducidos en el reino de los cielos. Es el proceso de la salvación. Somos justificados y tenemos paz con Dios. Paz con Dios. La gente necesita paz y necesita tener esa posición, estar firmes. ¿Qué más significa el versículo 2? Fíjense, estamos firmes, en la cual estamos firmes. Significa que esa posición en Cristo es segura y permanente. Es segura y permanente. ¿Saben qué alivio es, hermanos? Saber que estás en Cristo y que es permanente y es seguro. Es seguro y permanente. Estamos en Cristo. La Biblia habla en varios pasajes que Cristo es roca, es piedra, es la roca. Decía un predicador, creo que fue Spurgeon, mis piernas tiemblan, pero la roca no se mueve. Mis pies resbalan, pero la roca sigue firme. Ilustrando que él estaba parado sobre una roca firme. Y temblaba sus piernas y su cuerpo. ¿Por qué? Porque pasa tentaciones, sufre tribulaciones. Siempre me preguntan, hermano, ¿un creyente se puede deprimir? Y yo le digo que sí. Un creyente se puede desanimar y se puede desanimar. Un creyente puede desfallecer, se puede desfallecer. Un creyente puede estar pasando un terrible momento de angustia totalmente. Un creyente puede estar desesperado, puede. Un creyente puede estar abatido totalmente, puede. La Biblia da muchos ejemplos de personas que estaban así. Ahora, la confianza de los abatidos, de los desesperados, de los angustiados, es que abajo está la roca firme, no se mueve. Lo importante es que sepas, si sabes, si tenés seguridad de que estás en Cristo. Estar en Cristo es la clave. Tenés que estar en Cristo.
Una vez en un velorio, hace muchos años, una madre perdió a su hijo y la madre quería hacer con su fuerza, no lloraba la mamá, no lloraba porque decía, es la voluntad de Dios. Se hacía la fuerte, ¿verdad? No quiere llorar, no quiere descargar. Y decía, no, nosotros los cristianos no tenemos que llorar, somos cristianos. Con su fuerza. Y yo le abracé y le dije, mi hermana, si querés gritar ahora, no vayas a atajar eso. No te hagas la fuerte. Perdiste a tu hijo. Tiene que ser natural tu actuar. No atajes, no guardes, te va a hacer mal. Y cuando le dije, ahí está tu hijo, ahí se desmoronó. Gritó, lloró, todo lo que tenía, la angustia que tenía descargó. Porque le enseñaron que un creyente no tiene que llorar. Que un creyente es fuerte en Cristo. Que un creyente, no, hermanos, no. Somos humanos y al mismo tiempo somos espirituales. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Lo importante es que la roca no se mueve. La roca no se mueve. Estamos firmes, firmes. Lo peor que puede hacer un creyente, hermanos, es llevar una vida de apariencia o aparente fortaleza o decir siempre que está todo bien. A veces es bueno confesarle a la esposa o al esposo, si es prudente, si es bueno decírselo, o a sus hijos, estoy mal, estoy bajoneadísimo, necesito orar, necesito que oren conmigo, estoy triste. Es el proceso natural, es normal. Lo que tenés que saber es que Jesús está firme sosteniendo tu salvación. Él está firme, la roca no se mueve. Eso significa el versículo 2. Fíjense, otra vez, estamos en esta gracia. Estamos en esta gracia. La roca no se mueve, estamos firmes. Ese es un beneficio, hermanos. Para hacerlo más claro, ¿saben cuál es un beneficio de ser creyentes, ser justificados? Que yo puedo desmoronarme en paz. Suena medio, se van a desmoronar todo ahora, ¿verdad? Suena medio, no sé qué palabra usar, ¿verdad? Temerario, suicida. ¿Me voy a desmoronar de balde? No. El cristiano sigue su vida normal, pero vienen cosas, vienen temores, vienen tribulaciones que pareciera no poder soportar. Fuerza, mi hermano y mi hermana. Puede pasar, pero recuerda esto, si sos creyente, abajo, en tus pies, Cristo está así, hermano, firme, no se mueve la roca, la piedra no se mueve. Yo soy la roca eterna, dijo Jesús. Eso es tremendo. Por eso Spurgeon decía, tiemblan mis piernas, mi cuerpo se desmorona, pero la roca no se mueve. La roca no se mueve. Solo los creyentes pueden entender eso. Por eso necesitamos unos de otros. No hay creyentes solitarios. Necesitamos hermanos, amigos en la iglesia en que yo pueda decir, no estoy bien, estoy triste, estoy bajoneado, estoy desanimado. Y para eso está la roca, hermanos, para sostenerte, para orar contigo, para levantarte. Ese es el consuelo. Fíjense, estamos en esta gracia, estamos en esta gracia. Filipenses 1:6, podemos abrir rapidito, Filipenses 1, versículo 6. Efesios, después Filipenses 1:6. Es un versículo tremendo. Dice, estando persuadida de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará
hasta el día de Jesucristo. Amén. Hola, sí. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él comenzó una buena obra. Amén. No esperemos, hermanos, perfección de nadie, sabiendo que ni nosotros vamos a ser perfectos de la noche a la mañana. Pero sí, fíjense el versículo 6, se comenzó una obra y la obra comenzó y no va a parar. No va a parar. El Señor está construyendo nuestra vida espiritual. ¿Qué hace el Señor, hermanos, en nosotros? Construyendo nuestra vida espiritual. Vamos a ver más adelante eso, en otro culto, la santificación, el proceso de santidad, el proceso de que obra Cristo su carácter en nosotros, su carácter en nosotros. Lo que más debe ocupar nuestra mente no es cómo están otros hermanos en su vida cristiana, sino que lo que debe ocupar nuestra mente día a día más es cómo está mi vida cristiana, cómo está construyendo Cristo mi vida, si yo estoy creciendo. Amén. Por eso dice, Él comenzó la buena obra y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Vamos a ver 2 de Timoteo 1. 2 de Timoteo 1. Segunda de Timoteo 1, 8 al 12. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Firmeza. Este versículo tenemos que hacer lo propio, tenemos que apropiarnos de este versículo. Antes de los tiempos, Él ya me justificó, pero se manifestó esa justificación cuando Cristo murió por mí y resucitó. Y a través del Evangelio, dice la Biblia, he creído, no fueron por mis obras, sino porque he creído en el Evangelio y porque Él me justificó. Y dice después, versículo 12, fíjense, estoy seguro, dice Pablo, también tenemos que tener ese mismo sentir, estoy seguro que Él va a guardar mi depósito, va a guardar mi vida, va a guardar mi depósito para aquel día. Él va a guardarme para aquel día, el día que me venga a buscar. Romanos 5, vamos a ver otra bendición. Romanos 5. Otra bendición de la justificación. Versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Podemos denominarle a esto esperanza de gloria. Tenemos esperanza. ¿Cuál es la promesa más grande que Cristo le hizo a la iglesia? ¿Cuál es la promesa más grande? Que Él va a venir. Él va a venir. Él va a venir, hermanos. Podemos ver las noticias
y escuchar de los vecinos qué va a pasar todo con el mundo. Yo escucho siempre de los vecinos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa todo? Mataron en Estados Unidos a tantas personas, pasa esto en África, en Europa. Las noticias, si uno se va a sentar a ver, hermanos, catástrofes. Todo el tiempo violencia, amenaza de guerra nuclear. Ahora el creyente, con sus aflicciones, con sus tribulaciones, sabiendo que la roca está firme, también debe pensar en esta bendición, que Él va a venir. Él va a venir. Da gusto, yo recorrí muchísimas iglesias, tuve ese privilegio de muchas partes, no solo de Paraguay, sino de afuera también. Vendía libros un tiempo, libros cristianos. Entonces me dio ese privilegio de viajar y yo con mi maletín de Biblias, de conferencia en conferencia, un tiempo estuve así, ¿verdad? Entonces escuchaba, me servía las conferencias y los cultos y conocer otra iglesia, le sacaba el provecho y miraba y aprendía. Y veía, muchas veces me gozaba con algunas iglesias porque se notaba el gozo y la alegría de los hermanos, porque todos estaban en el mismo sentir. ¿En qué mismo sentir? Que Cristo va a venir. Eso les tenía contenta a las personas. Y te decían, no, mi hijo está enfermo, mi hijo está con problemas, no, mi hermana está internada, y esto, que lo otro, pero no decaía su gozo y su alegría. Porque a pesar de todo el problemón que tenían, todos tenemos problemas aquí, lo que les sostenía y les daba alegría a los hermanos era que Cristo va a venir. Cristo va a venir. Tenemos que ser, hermanos, como esa novia enamorada, porque la iglesia es la novia de Cristo. Esa novia enamorada que espera por su amado, que va a venir. En otros tiempos se practicaba más eso, ¿verdad? Porque no había redes sociales, WhatsApp. Hoy te enterás en un minuto, ¿dónde estás? Ya. Mensaje de voz. Pero antes, hermanos, era ese tipo de relacionamiento a distancia, por cartas. En otras épocas era así. Se conocían las parejas. Acá en Paraguay pasaba mucho eso. Y el novio decía, me voy a ir 2 años a tal parte a trabajar y vuelvo para casarme contigo. Imagínense hacer eso y solo hay cartas y algún que otro teléfono para comunicarse. Hoy tranquilamente te puedes ir a China y ya, hola, llegué, ¿verdad? Ya mensaje de voz, WhatsApp, Wi-Fi. Hoy no es tanto te extraño y la sorpresa porque se envía video y foto cada rato, ¿verdad? Cada segundo, envíame foto. Entonces no es el extrañar tanto, no es como antes. Antes, hermanos, la carta, y se tardaba mucho para llegar una carta. Y el novio le dijo, en 2 años vuelvo, en 3. Y compramos la casa y nos casamos. Y la novia enamorada esperaba, la que estaba enamorada. Así debe estar la iglesia, hermanos, permanentemente esperando a Cristo y su venida. Amén. Eso significa, versículo 3, fíjense, es una bendición gloriarnos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque Él va a venir. A una novia enamorada no le importa nada, hermano, lo que le pase, porque está enamorada. Está enamorada. Mira el noticiero, hermanos, muerte aquí, Corea del Norte amenaza con guerra, ella feliz haciéndolo. Maquillándose, peinando, esperando al enamorado. No le importa, se está muriendo todo afuera, hermanos, pero ella está enamorada, esperando al novio. Está esperando al novio. Esa actitud, ¿verdad? Trabaja la novia, no le alcanza la plata. Problema en el trabajo, pero si está enamorada, no hay problema. Así debería tener esa actitud la iglesia.
Fíjense, nos gloriamos. ¿Quién se gloria en las tribulaciones, hermanos? Solo una iglesia justificada. Solo una iglesia verdaderamente convertida se gloria en las tribulaciones. En Salmo 119:81 dice: desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallece mi alma por tu salvación, por tu llegada, por tu salvación completa. Pero yo espero en tu palabra. Fíjense el versículo 3, tribulaciones. Tribulaciones. ¿Qué significa esta palabra tribulación? Significa presión, presión, comprimir. Esta palabra usaban los israelitas, los griegos también. ¿Para qué? Para sacar el aceite de oliva, imprimir, aplastar la aceituna, ¿verdad? El fruto del olivo, y quitar el aceite. Cuanto más tiempo estaba apretado y cuanto más fuerte estaba comprimido, se sacaba hasta el último, porque tenía mucho valor el aceite. Era muy importante el uso del aceite en Israel. Y sacaban hasta lo último. Es como nosotros cuando exprimimos naranja o limón, ¿verdad? Cuando queremos sacarle hasta el último, tenemos apretada la fruta, ¿verdad? Hasta el último la última gota. Esa es una tribulación que pasan los creyentes. Somos apretados por las cosas del mundo. Somos presionados por la manera de vivir del mundo. Estamos siempre atribulados. Los creyentes siempre estamos atribulados, hermano. A veces viene una presión fuerte, pero en realidad desde que te levantás hasta que te dormís, siempre estamos atribulados. Estamos atribulados con nuestros propios pecados. Es una lucha, hermanos, luchar contra nuestros pecados. Luchar con las tentaciones del mundo, con lo que escuchamos, con la opresión de Satanás sobre los creyentes. Pero fíjense, Pablo da una enseñanza magistral diciendo: nos gloriamos en eso, porque Cristo va a venir, porque Cristo está firme, porque tenemos paz para con Dios y porque estamos justificados. Por eso nos gloriamos en las tribulaciones. Presión, presión. También habla de madurez. Fíjense lo que dice el versículo 3. El versículo 3. ¿Qué produce? ¿Qué produce la tribulación? Paciencia, paciencia, perseverancia. Las tribulaciones, hermanos, para los creyentes es buena porque nos mantiene alertas, esperando a Cristo, esperando al Señor. La tribulación, ¿saben por qué es buena, hermanos? Porque te recuerda que Cristo va a venir. Cristo va a venir y me va a librar de esta vida, de estas tribulaciones. Produce paciencia. Paciencia significa perseverancia, perseverancia cristiana. Versículo 4, ¿qué produce la paciencia, esa perseverancia en medio de tribulaciones? ¿Qué produce? Produce madurez, prueba, madurez. Vamos madurando. Es buena la tribulación, hermanos, ¿por qué? Porque te hace un creyente maduro. Solo el que pasa situaciones diarias difíciles y persevera en la vida cristiana, porque Cristo le hace perseverar, entonces madura como creyente, madura como cristiano. Ya no le asusta como antes cuando era nuevo. Ya no tiene ese temor a las tribulaciones como antes. Sigue teniendo, pero cada vez menos. Madurez. ¿Para qué madurez? Para poder esperar firmes en la glorificación. ¿Qué hace esta versículo 4? La prueba, ¿qué produce? Esperanza, esperanza. Eso significa más conciencia de la venida de Cristo.
más conciencia de la venida de Cristo. Por ejemplo, hermanos, muchos aquí son padres de niños pequeños y sé que hay alegría por tener niños pequeños, ¿verdad? Se disfruta, de los hijos se disfruta. Pero también los padres cristianos tenemos ciertas preocupaciones. ¿Qué va a pasar con el mundo? ¿Qué mundo les espera a nuestros hijos? ¿Qué mundo van a vivir? Tienen 2, 3 añitos, 4, 5, de aquí a 20 años van a ser personas casadas tal vez, o en la facultad, formadas, ya hombrecitos, señoritas ya con 24, 25, mujeres ya formadas. ¿Qué mundo? ¿Qué mundo les espera en 20 años? Cuando la Biblia dice que la maldad va en aumento, un cristiano se desespera, se desespera. Cuando dice que la violencia va a aumentar, que el pecado se va a extender, nos desesperamos. Pero gracias a las tribulaciones, gracias a que Cristo nos forma, fíjense lo que dice el versículo 4, en medio de esas preocupaciones tenemos esperanza de la venida de Cristo. Y esta esperanza no avergüenza, versículo 5, no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amor divino. Necesitamos, hermanos, el amor divino para soportar las tribulaciones, el amor de sacrificio. Ese amor tiene que tener la iglesia, hermanos. Yo estoy orando por eso, que la iglesia tenga, no el amor de Hollywood. El amor de Hollywood, hermanos, es un amor pecaminoso. Es un amor egoísta, caprichoso. Es un amor horrible, hermanos, el amor de Hollywood. Ahora, el amor de Cristo es el amor que da, el amor que da, el amor que se sacrifica. El amor de Cristo no es sentimental. El amor de Cristo se basa en hechos, en actos. Ese es el amor de Cristo. Cuando vayamos a evangelizar, hermanos, vamos a dar amor al mundo. Vamos a amar al mundo, en el sentido de que vamos a presentarles a Jesucristo. Amén. Como la única esperanza que tiene. No tiene otra salida, no hay chance para las personas sin Dios. Solo Cristo es su Salvador y Señor, no hay otra. Ahora, fíjense el versículo 5, el amor de Dios. La iglesia tiene el amor de Dios. Y fue derramado en nuestros corazones, versículo 6. Porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Qué significa débiles? Incapaces de salvarnos. Incapaces de salvarnos. Eso significa débiles. Incapaces de hacer la obra de salvación por nosotros mismos, sino que Cristo nos salvó a nosotros a su tiempo. Versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por lo bueno. Hasta eso pudiera haber, pero no habría justificación, aun si muriéramos por nosotros mismos o por otros. Versículo 8, un versículo que me gusta mucho, hermanos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Ese es el último beneficio en este pasaje. El último beneficio espiritual. El abundante amor de Dios derramado en nosotros. El Señor nos ama, hermanos. El Señor nos ama. Con amor abundante. Con amor eterno. Es un error cuando me dicen, pastor, no me estoy yendo más en la iglesia porque cometí un pecado y posiblemente Dios no me ama más. Y está equivocado. Está equivocado.
Eso es un mensaje del diablo, hermanos. ¿Viste? Porque Dios no necesita tu obediencia perfecta para amarte. Dios no necesita nada para amarte. Dios te ama porque Él quiere amarte. ¿Cuántos están gozosos con eso? Dios te ama porque quiere amarte, hermano. Él quiere amarte. Como vos le pagues, ese es tu problema. Como vos le respondas, como vos respondas al amor de Dios, ese no es problema de Dios. Dios no tiene problema contigo. Dios quiere amarte. Dios te justificó. Dios te escogió. Dios te justificó. Dios te salvó. De su parte, Él tiene paz contigo. ¿Cuántos saltan de alegría, hermano? Él tiene paz contigo. No me debes nada, te dice el Señor. Yo te amo así como eres. Ahora, como tú me respondas a mí, ese es tu problema. Ese es tu problema. Eso tiene consecuencias. Eso amarga tu corazón, no el mío. Yo te amo y hay paz. Tenemos paz. ¿Por qué? Fíjense el versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, siendo enemigos. Siendo tú y yo mundanos, el Señor ya te amaba, hermano. Estando lejos, estando ni sabemos dónde, en qué lugar vos estabas y Dios te estaba amando. Siendo enemigo, Él se reconcilió contigo en la cruz por su Hijo Jesucristo. Fíjense el versículo 10. Mucho más. Hay dos comas ahí, fíjense, mucho más. ¿Por qué están las comas ahí? Para que te detengas y medites. Mucho más. Te amó siendo enemigo de Él. ¿Cuánto más? Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Cuánto más? Versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo. Nos gloriamos en las tribulaciones y también nos gloriamos en el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hemos sido reconciliados con Dios. Beneficios de la justificación. Tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. Nos gloriamos, estamos firmes, nos gloriamos en Cristo, tenemos el amor de Dios. Necesitamos afirmar en nuestros corazones lo que aprendimos hoy, las bendiciones espirituales en Cristo. Oremos en esta mañana, si quieres cerrar tus ojos. Y damos gracias a Dios en esta mañana. Dale gracias al Señor ahí personalmente, en privado, porque Él es digno de gratitud, Él es digno de toda esa exaltación, Él es digno de alabanza, Él es tu Señor. Si eres creyente, si eres cristiano, estás aquí, tienes que saber que Él es digno. Él escucha tus palabras, Él escucha tus halagos. Por eso abre tu boca en esta mañana. Él escucha lo que le dices. A Él le interesa lo que tú le digas. Tú eres su hijo, tú eres su hija. Es bueno exaltar a Dios. Hace bien a nuestra alma. Es bueno recordar lo grande que es Dios. Es bueno recordar su justicia. Él te justificó, mi hermano, mi hermana. Él nos justificó. No hay obras que puedas hacer para agradar a Dios. No hay obras. Las obras son y hacemos por agradecimiento, mi hermano, mi hermana. Si hacemos obras, hacemos por gratitud. No hacemos para salvarnos.
Cristo hizo la obra de salvación en la cruz del Calvario. Dale gracias a Dios porque tienes paz. Tienes paz, mi hermano, mi hermana. Tal vez tienes muchos problemas. Tal vez hay escasez muchas veces. Tal vez la salud no ayuda. Tal vez hay muchos problemas emocionales. Pero tienes que saber que tienes paz con Dios. El Señor no te rechaza y no te rechazará jamás. Jamás te va a rechazar. Eres de Cristo, eres de Él, eres de Cristo. Es lo mejor que puedes tener en esta vida, mi hermano, mi hermana, a Cristo. Cristo es lo mejor que puedes tener. Por eso decían los hermanos de antes, con Cristo todo es ganancia. Y eso es verdad, todo es ganancia con Cristo. Aún la muerte es ganancia. Aún la muerte es ganancia. Las tribulaciones son buenas para el creyente, porque la tribulación produce paciencia, perseverancia. Dale gloria a Dios por las tribulaciones. No le des al Señor quejas, dale gloria por las tribulaciones. Dale gloria, porque te puedes mover. Pueden empujarte, pueden golpearte, pueden lastimarte, pero la roca no se mueve, mi hermano. La roca que estás pisando no se mueve. Estás parado sobre roca firme, sobre roca eterna. Estás parado sobre una roca inconmovible. Es Jesucristo. Él es nuestro campeón, nuestro vencedor, nuestro rey. Y no tengas vergüenza del Señor, mi hermano, cuando estás abatido, afligido, triste, deprimido. El cristiano puede pasar todo eso, hermano. Angustia, tristeza, dolor. Los hombres de la fe de la Biblia pasaron por todo eso. Hasta se querían suicidar muchos de ellos, como Elías. Estaban bajoneados, deprimidos, abatidos. Pablo también sufría muchas penalidades. Pero decía Pablo, estamos atribulados en todo, mas no desesperados, no desamparados, porque Cristo sostenía su vida. Gracias, Señor, por la justificación. Gracias por las bendiciones de la justificación. Gracias, Señor, porque no solo nos salvas, sino que nos preservas. Tú guardas nuestra salvación. Que podamos nosotros pagarte. ¿Cómo podemos pagar al Señor, hermanos? Viviendo, procurando vivir una vida que agrade a Él. Procurando vivir una vida de obediencia. No lo tienes que hacer con tu fuerza. Lo tienes que hacer en el poder del Espíritu Santo. No lo tienes que hacer por interés. Lo tienes que hacer por gratitud. A Cristo se le obedece por gratitud. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a tu palabra, fieles a tus mandamientos. Caminar en integridad, Señor, en santidad, procurando cada día, Señor, agradarte a ti, Señor. Y cuando pecamos y fallamos, que no dudemos entrar en tu presencia y confesar nuestros pecados, en declararte nuestras fallas, en declararte, Señor, nuestras luchas. Y tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, Señor. Gracias por la victoria en la cruz, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos diste la victoria. Tú venciste por nosotros y por eso somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y sabemos que ni la muerte ni la vida nos puede separar de tu amor, Señor. Nada nos puede separar. Y que todas las cosas nos ayudan a bien para los que te aman, Señor. Para los que son llamados, para los que son justificados, para los que son, Señor, predestinados y glorificados, Señor. Todas las cosas ayudan para bien. Oramos por los hermanos, Señor, que están desanimados, están en pruebas, están
pasando por tribulaciones, Señor. Oramos, Señor, para que sean levantados por tu Espíritu. Oramos, Señor, para que se levanten, y solo tú puedes levantar al caído, Señor. Oramos, Señor, para que no desfallezca en su fe, Señor. Oramos para que vean a Cristo sosteniendo sus vidas, Señor, como esa roca que no se mueve. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos en esta semana a buscarte, a adorarte, Señor, a vivir para ti en esta semana, Señor. Te damos gracias. Suple nuestras necesidades, Señor. Sabemos que tú nos das las cosas antes que te las pidamos, Señor. Por eso te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén